En esta mansión neoclásica en Buenos Aires, Argentina, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque a veces la dignidad de una sola mujer, vestida con un delantal de algodón bordado, puede ser más poderosa que todos los diamantes del mundo. Y el karma, ay, el karma siempre encuentra el camino de regreso, como un boomerang implacable que te golpea justo en la nuca, cuando menos te lo esperas, dejándote sin aliento. Eran las 5 de la mañana, y en el altillo, ese pequeño cubículo olvidado en las alturas de la opulencia, donde el techo de zinc gemía con el viento como un alma en pena, y la cama de resortes gastados chirriaba con cada mínimo suspiro. Amparo se desperezaba con la pesadez de quien lleva el mundo sobre los hombros desde que tiene memoria. El frío de la madrugada bonaerense se colaba por las rendijas y le mordía la piel, erizando los vellos de sus brazos y envolviéndola en una neblina helada que calaba hasta los huesos, recordándole la escasa protección de sus sábanas finas y el aislamiento de su pequeño universo. La oscuridad era tan absoluta que parecía pegarse a las pupilas, una pasta densa que apenas permitía distinguir las sombras de los muebles viejos apilados en un rincón, y el silencio, antes de que el estridente pitido se desatara, era tan profundo que se podía casi escuchar el latido lento y cansado de su propio corazón, una melodía solitaria en la inmensidad de la noche. De repente, el sonido. ¡Ay, ese sonido! Su alarma barata, un artefacto de plástico desgastado, que apenas se sostenía en pie, lanzó un chillido metálico y punzante que le taladró los oídos, arrancándola brutalmente del delgado velo del sueño. Y Amparo sintió como un calambre le recorría la espalda mientras se incorporaba, el frío del aire impactando su rostro casi como una bofetada. Con movimientos lentos y precisos, como si realizara un antiquísimo rito, alcanzó el delantal blanco de algodón que su madre le había bordado a mano con flores de Nochebuena, la única reliquia tangible que le quedaba de una vida que se le había escurrido entre los dedos como arena fina. Lo desplegó con una reverencia casi mística, el tejido suave y ya familiar rozando sus yemas agrietadas por el cloro y el trabajo, y sus dedos, endurecidos y encallecidos por años de fregar pisos y amasar empanadas, recorrieron los hilos de colores que formaban las flores. Un universo de recuerdos contenido en cada puntada. Lo ató a su cintura con la misma concentración que un guerrero al ceñirse la armadura antes de la batalla, sintiendo el nudo apretarse como un escudo protector contra la inminente jornada de humillaciones y esfuerzos, sabiendo que ese pedazo de tela era mucho más que un simple uniforme. Era su armadura, su bandera, el último reducto de su dignidad. Y mientras la tela se ceñía a su cuerpo, la mente de Amparo, astillada en 1000 fragmentos por el cansancio, se precipitó hacia atrás, a ese pueblo de tierra roja en la frontera de Honduras, donde cada mañana el sol se levantaba como un puño incandescente en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y morados violentos, y el polvo rojizo se pegaba a la piel y a la ropa, infiltrándose en cada poro, en cada aliento. Recordó el olor inconfundible de las baleadas de frijol con queso seco que su tía preparaba antes del amanecer, el aroma a tortilla recién hecha que se mezclaba con el dulzor terroso de los frijoles refritos y el sabor salado y levemente ácido del queso desmoronado, una sinfonía de sabores humildes pero profundamente reconfortantes que le llenaba el estómago y el alma en aquellos días de escasez, cuando cada bocado era un lujo y cada día una pequeña victoria. Las calles de tierra se extendían bajo sus pies descalzos, quemándole las plantas en verano y volviéndolas un lodazal intransitable en invierno. Y la violencia, mis amores, la violencia era allí una vecina más, una sombra constante que se cernía sobre cada casa, cada familia, susurrando amenazas y dejando cicatrices imborrables. La esperanza, la esperanza era una extranjera rara, una palabra susurrada entre dientes, casi una blasfemia, que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta, porque el miedo era la moneda corriente y la desesperación, la única compañera leal. Amparo se vio de nuevo, una niña de 10 años con ojos de adulta, vendiendo empanadas en la esquina, su voz infantil pregonando el producto mientras sus ojos, mucho más viejos de lo que deberían, vigilaban constantemente, alerta a cualquier peligro, a cualquier sombra que pudiera significar el fin. El aroma dulce del aceite caliente y la masa frita se mezclaba con el sudor de su frente, y el peso de las empanadas en su canasta de mimbre era el peso de su familia,
de sus 5 hermanos menores que esperaban su regreso, sus estómagos vacíos rugiendo como fieras hambrientas. La ausencia de su padre, que un día se fue al norte en busca de una promesa de oro, y nunca regresó, dejando un vacío que se sentía como un agujero negro en el corazón de la familia, había caído sobre sus hombros frágiles, como una losa de mármol frío. Recordaba la última vez que lo vio, su silueta diluyéndose en el horizonte polvoriento, la promesa de regresar grabada a fuego en sus labios, una promesa que el viento se llevó sin dejar rastro, y el silencio de su partida resonaba aún en sus oídos, un eco fantasmal de abandono. El dolor de esa pérdida, mezclado con la rabia contenida y la inmensa responsabilidad que la obligó a crecer de golpe, le había labrado el carácter, puliéndolo hasta convertirla en la mujer de hierro que era ahora, dispuesta a doblarse pero jamás a romperse, mis amores, jamás a romperse. Con un suspiro que le arrastró el alma, Amparo se desprendió de los recuerdos, regresando al presente glacial del altillo, y sus manos, ásperas y marcadas como un mapa de batallas, buscaron el cubo de plástico desgastado y el cepillo de cerdas duras. La pesada cubeta de agua jabonosa, con ese olor a cloro industrial que ya era una parte intrínseca de su ser, un perfume de servidumbre que se impregnaba en su ropa y su piel, le quemaba ligeramente las fosas nasales, recordándole la tarea ineludible que la esperaba. Salió de su diminuto santuario, donde el techo de zinc parecía a punto de desplomarse bajo el peso del olvido, y comenzó el descenso por la escalera de servicio, una estrecha espiral de madera vieja que crujía bajo cada uno de sus pasos, alertando a las ratas del sótano de su presencia. Cada peldaño era un recordatorio físico de la distancia entre su humilde existencia y la grandiosidad que se desplegaba debajo. El contraste era tan salvaje, tan cruel, que le pellizcaba el alma. Arriba, el frío, la oscuridad, el metal oxidado, el abandono; abajo, el lujo ostentoso que se comía el espacio y el aire, los pisos de parquet de roble francés encerado a mano que brillaban con un lustre sedoso incluso en la penumbra del amanecer, las molduras de yeso dorado que serpenteaban por las paredes como enredaderas de riqueza, los espejos venecianos que reflejaban distorsionadas imágenes de grandiosidad vacía, y el olor, ¡ay, el olor! Aquí abajo, el perfume Lancôme La Vie est Belle de Regina ya se mezclaba con el cloro penetrante que Amparo iba esparciendo. Una colisión olfativa que simbolizaba la lucha de clases dentro de esas mismas 4 paredes. La asfixiante fragancia dulce y empalagosa que intentaba sofocar el acridus del desinfectante, pero fallaba miserablemente. Llegó al corazón de la mansión, el salón de baile, un espacio tan vasto y opulento que la dejaba sin aliento, con un cielo raso pintado con ángeles y querubines sonrosados, un mural que rivalizaba con las capillas renacentistas de Italia, cada pincelada un testimonio del dinero y el poder que se extendían hasta el infinito. La luz de la ventana, todavía tenue, se filtraba a través de las cortinas pesadas y los reflejos temblorosos en el mármol pulido del suelo le daban al lugar una atmósfera etérea, casi fantasmal, como si estuviera entrando en un sueño ajeno, un sueño del que ella era solo una sombra silenciosa. Amparo, sin vacilar, apoyó el cubo en el suelo y se arrodilló. Mis amores, se arrodilló sobre el frío implacable del parquet de roble francés. Esa madera noble y cara que parecía burlarse de sus rodillas, que ya estaban curtidas por los callos y la piel agrietada de tanto limpiar. El impacto inicial del mármol gélido contra sus rótulas le arrancó un gemido inaudible, una punzada aguda que le recorrió las piernas y se asentó en la parte baja de la espalda como un puñal clavado. Pero ella ya estaba acostumbrada a ese dolor, a ese compañero constante que se había vuelto casi una extensión de su propio cuerpo. Hundió los guantes amarillos de goma, ya resquebrajados por el uso y el tiempo, en el agua jabonosa, sintiendo el líquido tibio por un instante antes de que el cloro se apoderara de sus fosas nasales, un vapor acre y picante que le arañaba la garganta y la hacía toser con una tos seca y contenida. El olor era tan fuerte que le hacía llorar los ojos, pero ella lo había aprendido a tolerar, a abrazar casi como el aroma del sacrificio diario. Con movimientos metódicos y agotadores, empezó a frotar el suelo, pulgada a pulgada, sintiendo la textura sedosa y fría de la madera bajo los guantes, notando cada imperfección, cada mancha que tenía que desaparecer como por arte de magia. En el reflejo del parquet impecable, vio su rostro cansado,
sus ojos oscuros, su boca apretada en una línea fina de determinación. Era un reflejo distorsionado, una imagen borrosa de la mujer que era, la mujer que se había visto obligada a ser. Mientras el cepillo arrastraba el agua sucia y el paño absorbía la humedad, volviendo a dejar el roble reluciente, Amparo no pudo evitar que su mente vagara, que se ahogara en el monólogo interno que se había convertido en su fiel compañero a lo largo de los años. «Soy Amparo, la hermana mayor», pensó, y la frase se sentía como una letanía, una maldición y una bendición al mismo tiempo, la que tuvo que ser madre, padre y sustento, todo a la vez, desde que el sol se tragó a mi padre en el horizonte y nunca lo escupió de vuelta. El frío del parquet bajo sus rodillas no era solo el frío del roble pulido, sino el frío de la lápida de su padre, esa losa de cemento tosco bajo la que descansaban sus esperanzas, y cada roce contra la madera era como acariciar el mármol helado de una tumba, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la inquebrantable fuerza que ella misma había tenido que forjar. Sus hermanos, sus pequeños hermanos, sus caritas expectantes, sus estómagos siempre vacíos, eran el motor que la impulsaba, que le daba sentido a cada gota de sudor, a cada dolor, a cada humillación. 30,000 pesos al mes. Un susurro amargo se formó en sus labios. Por esto, por dejar aquí mi vida, mis rodillas, mis manos, por respirar este cloro que me pudre los pulmones, por soportar la mirada de desprecio de gente que ni siquiera sabe lo que es la palabra hambre. Pero con eso se come, con eso mis dieguitos no pasan frío, con eso tal. ¿Ves un día? Solo tal vez. Sus pensamientos se enredaban. Una maraña de sacrificios y sueños rotos, de la promesa de un futuro mejor que siempre parecía estar justo al alcance de sus dedos, pero que se alejaba cada vez que intentaba agarrarlo. La imagen de sus hermanos aparecía ante sus ojos cerrados, pequeñas figuras esperando, confiando, y Amparo sentía una fuerza renovada, un fuego interno que le quemaba el pecho, una llama de amor tan poderosa que podía derretir hasta el mármol más frío, y sabía que por ellos, por esos pequeños que eran su sangre, su razón de ser, aguantaría lo que fuera, el dolor, los insultos, la invisibilidad de su existencia, todo, mis amores, absolutamente todo, porque la vida en esta mansión, en este palacio de cristal, era una jaula dorada para algunos y una sentencia de por vida para otros, y ella, Amparo, era de las segundas. La mañana apenas comenzaba, y el vasto salón de baile, con sus ángeles mudos observando desde las alturas, aún aguardaba el inicio de una nueva jornada de humillaciones y el oscuro secreto que se cocinaba silenciosamente entre la opulencia y el cloro. Apenas la luz grisácea del amanecer se filtraba por los inmensos ventanales del salón de baile, proyectando sombras alargadas y fantasmagóricas sobre el resplandeciente parquet de roble francés. Amparo se encontraba de rodillas, mis amores, sintiendo el frío penetrante del mármol pulido a través de la delgada tela de su delantal blanco de algodón, ese mismo delantal que su madre le había tejido con hilos de esperanza y lágrimas antes de partir. Las flores de Nochebuena bordadas hoy tan descoloridas como sus propios recuerdos. Cada pasada de la esponja empapada en esa mezcla agresiva de cloro y agua quemaba sus fosas nasales con un picor insoportable, un perfume industrial de limpieza que se adhería a su piel como una segunda epidermis, mezclándose con el aroma a tierra roja de su Honduras natal, el mismo olor a polvo y sudor que la acompañaba desde niña, desde aquellos amaneceres en los que se levantaba antes que el sol para preparar las baleadas con frijol refrito y queso seco, un sabor humilde, pero reconfortante que ahora se sentía tan lejano como las estrellas. El dolor en sus rodillas se acumulaba, un ardor sordo y persistente que se extendía hasta la cadera, el castigo físico por una vida entera dedicada a limpiar la suciedad de otros, las marcas de las baldosas y el mármol grabadas a fuego en su piel, callosidades que eran medallas de guerra de una batalla silenciosa y desigual. El eco del silencio en la mansión era casi tan ruidoso como su propia respiración agitada, un silencio que de vez en cuando se rompía por el crujido de la madera bajo sus manos, o el leve quejido de su propio cuerpo doblegado por el esfuerzo, y ese silencio, mis amores, a veces le recordaba el gélido tacto de la tierra encima de la tumba de su padre, una lápida improvisada en el cementerio del pueblo, un lugar donde no había mármol ni cera, solo desolación y la promesa incumplida de su regreso. Lágrimas silenciosas, casi imperceptibles, se deslizaban por sus mejillas curtidas, no por la pena,
sino por la rabia contenida, la impotencia de ser invisible en un mundo de opulencia, una sombra que se movía al ritmo de la escoba y el trapo, una gata silenciosa en medio de la opulencia. De pronto, mis amores, como si un trueno anunciara la tormenta, se escuchó un sonido que helaba la sangre, un clac-clac metálico agudo y desafiante, que venía del piso de arriba, el sonido inconfundible de los Louboutin de Regina golpeando la escalinata de mármol con una arrogancia que resonaba en cada rincón de la mansión, cada golpe de esos tacones de 15.000 pesos. Era un grito de guerra, un aviso de que la reina estaba descendiendo de su trono, lista para regar veneno con su sonrisa de hiena. Amparo levantó la vista, sus ojos llenos de un cansancio que no era solo físico, y vio la sombra alargarse, crecer, envolverla por completo mientras la figura de Regina se materializaba en lo alto de la escalera, un espectáculo de seda fina y joyas brillantes. Un contraste cruel y descarado con el humilde delantal blanco que era su única armadura. Regina llegó hasta el pie de la escalera, deteniéndose a tan solo unos pasos de Amparo, su silueta recortada contra la luz tenue del amanecer, y la sombra de esos tacones rojos, mis amores, se proyectó sobre Amparo como una sentencia, eclipsando por completo la poca luz que le quedaba. Gata muerta de hambre, siseó Regina, su voz un látigo afilado que se clavó en el corazón de Amparo, cada sílaba cargada de desprecio. Todavía no terminas, ¿o es que te cuesta tanto hacer tu trabajo? Eres una inútil, una piojosa, incapaz de hacer algo bien en tu vida miserable. Las palabras cayeron sobre Amparo como ácido hirviendo, quemando su piel y su dignidad, provocando un temblor involuntario en sus manos que apretó con fuerza debajo del delantal, sintiendo cómo el sudor frío le perlaba la frente. El nudo en su garganta se hizo más apretado, ahogándola, impidiéndole pronunciar palabra, mientras sentía la mirada de Regina clavada en ella, una mirada que la desnudaba, la juzgaba, la destrozaba con cada instante. «Mira no más, estas manos sucias y agrietadas de tanto revolver mugre», continuó Regina, su voz adquiriendo un tono burlón y crueldad exacerbada. «Y esas rodillas que parecen de mendiga, de tanto arrastrarse por el suelo. ¿Acaso crees que alguien con dignidad se rebaja a esto? Puerca. Eres como esos animales que uno ve en la calle, revolcándose en la basura, sin saber qué es el respeto, sin conocer la honra». Amparo tragó saliva con dificultad, el sabor amargo del cloro y la humillación llenando su boca, cada insulto una puñalada más profunda, y en su mente, mis amores, una tormenta de rabia se desataba, un deseo feroz de gritar, de defenderse, de escupirle en esa cara perfecta y vacía, pero las imágenes de sus hermanos pequeños, sus rostros, hambrientos esperándola en Honduras, cruzaron su mente como flashes de luz, y el silencio se convirtió en su única arma, un escudo frágil contra la violencia verbal de esa mujer. El delantal blanco de algodón, tan humilde, tan manchado de cloro, se sentía liviano y patético frente al brillo infernal de esos tacones rojos que pisaban el mismo suelo que ella limpiaba con tanto esmero, un abismo de clases, de vidas, de destinos marcados por un simple par de zapatos y un pedazo de tela bordada. Amparo se obligó a volver a la tarea, a bajar la mirada, a concentrarse en el movimiento rítmico de la esponja, tratando de ignorar el sonido penetrante de los tacones, el perfume caro que la envolvía, la presencia agobiante que la asfixiaba, pero era inútil. Cada fibra de su ser vibraba bajo el peso de la humillación, y las lágrimas, esas lágrimas silenciosas, volvieron a brotar, mezclándose con el sudor y el cloro en sus mejillas. Pensaba en la sopa aguada que había preparado para el desayuno, en las tortillas frías que le esperaban a ella, en la promesa que le había hecho a su madre de salir adelante, de no dejarse vencer por nadie. Y esa promesa, mis amores, era un ancla en medio de la tempestad. En esta mansión neoclásica en Buenos Aires, Argentina, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque Amparo se obligó a volver a la tarea, a bajar la mirada, a concentrarse en el movimiento rítmico de la esponja, tratando de ignorar el sonido penetrante de los tacones, el perfume caro que la envolvía, la presencia agobiante que la asfixiaba. Pero era inútil. Cada fibra de su ser vibraba bajo el peso de la humillación. Y las lágrimas, esas lágrimas silenciosas, volvieron a brotar, mezclándose con el sudor y el cloro en sus mejillas. Pensaba en la sopa aguada que había preparado para el desayuno, en las tortillas frías que le esperaban a ella,
en la promesa que le había hecho a su madre de salir adelante, de no dejarse vencer por nadie. Y esa promesa, mis amores, era un ancla en medio de la tempestad, una resistencia silenciosa que se negaba a romperse, una columna vertebral invisible que sostenía su espíritu mientras sus rodillas rozaban el mármol frío. El eco de los tacones de Regina, esos Louboutin de suela roja que costaban una fortuna y sonaban a cañonazos, se detuvo abruptamente cerca de donde Amparo estaba arrodillada, limpiando con una devoción casi religiosa el parquet de roble francés encerado a mano, y el olor a Lancôme la Vie est belle, dulce y opulento, se intensificó, creando una capa sofocante sobre el acre aroma del cloro industrial que le quemaba las fosas nasales. Mis amores, Amparo sintió la sombra alargada de Regina cubrirla por completo, una sombra que parecía pesar toneladas, aplastándola contra el brillante suelo. El mármol bajo sus rodillas de repente se sintió como un bloque de hielo, penetrando hasta sus huesos, recordándole la fría losa de una tumba, y un escalofrío le recorrió la espalda, presagio de algo peor, de algo más humillante. Y entonces, mis amores, una voz, esa voz de hiena que Amparo ya reconocía, se escuchó con una claridad ensordecedora, una voz melosa y falsa que simulaba dulzura, pero estaba llena de veneno, como una víbora que susurraba, mientras Regina, con un movimiento teatral, sacaba de su bolso Hermès Birkin, que costaría más que todos los salarios de Amparo. En 10 años, un teléfono celular que brillaba bajo la luz que se filtraba por los altos ventanales. Un aparato delicado y caro que ella sostenía con sus dedos finos, con las uñas perfectamente manicuradas en un rojo vampiro, pulcras y peligrosas, como garras listas para rasgar, y Amparo sintió que su corazón daba un vuelco doloroso en el pecho. Ese órgano maltratado que ya estaba acostumbrado a los sobresaltos, a la angustia que venía en paquete con la miseria, pues sabía que cada vez que aquella mujer de porte aristocrático y alma podrida tomaba su teléfono, las palabras que salían de su boca eran flechas envenenadas dirigidas directamente a su corazón, a su dignidad, a su ya frágil existencia. Y la expectativa de lo que vendría a continuación la dejó paralizada. Sus manos, metidas en los guantes amarillos de goma que eran su escudo, su arma, su símbolo de resistencia, de trabajo honesto, se aferraron con fuerza a la esponja, como si ese objeto humilde pudiera absorber la maldad que se avecinaba. «Ay, amiga», exclamó Regina con una risotada hueca que rebotó por todo el salón de baile, bajo el cielo raso pintado con ángeles y querubines, como una carcajada infernal en un paraíso artificial. Su voz era un cristal chocando contra el mármol, fría y quebradiza. Si vieras a la gata que tenemos aquí, mis amores, una joyita, te lo juro, una auténtica. Muerta de hambre que no sabe ni por dónde le da el sol. Y fíjate que la encuentro arrodillada, sí, como una limosnera, como la marginal que es, arañando el piso con esa esponja miserable, y su delantal de algodón barato, que más parece un trapo de cocina raído que un uniforme. Y ni te imaginas el olor, amiga, una mezcla de cloro y sudor barato, que me revuelve el estómago. Me da unas ganas de vomitar que ni te cuento. Es que es tan piojosa, tan igualada, tan corriente, que cada vez que la veo me sube la bilis, y eso que está haciendo su trabajo, pero lo hace con una lentitud que me desespera. Parece que está contando las motas de polvo, en vez de limpiar, ¿sabes? Una desgraciada, una basura, que no sirve para nada más que para ocupar espacio y darme asco. Imagínate lo que es tener que aguantar a esta gente, a esta chusma que viene de quién sabe dónde, de esos pueblos de tierra roja donde la sibilencia es un lujo que no conocen, de esos lugares de las fronteras donde la esperanza es una extranjera. ¿Entiendes? Es que me da una rabia, una impotencia de ver cómo estas personas creen que con su mugroso trabajo pueden pisar los mismos suelos que nosotros, que somos gente de bien, gente de alcurnia, no como ellas que con su miseria arrastran la suciedad por donde van. Ay, no te rías, amiga, de verdad que no es gracioso, es una calamidad, una auténtica desgracia para la vista y para el olfato. Y lo peor es que don Emiliano la defiende, ¿te lo puedes creer? Dice que es honesta, trabajadora, honesta, trabajadora. Si vieras a esa gata de cerca, con sus manos agrietadas y sus rodillas llenas de callos, dan ganas de echarles desinfectante puro. Ja, ja, ja. Ay, ya, me tengo que ir, que esta me va a dar un ataque de nervios. Cuídate, y no te olvides de lo que te conté de la gala, que es importantísimo. Cada palabra, mis amores,
Cada vil adjetivo que Regina pronunciaba con esa voz falsamente divertida se clavaba en Amparo como si fueran dagas al rojo vivo. No era un dolor etéreo, no, era un dolor físico que recorría cada nervio de su cuerpo. La palabra gata fue un latigazo invisible que le quemó la espalda, haciéndole contraer los omóplatos. Con un espasmo involuntario, sus músculos se tensaron hasta el punto de la ruptura. Mientras su corazón golpeaba frenético contra sus costillas, la frase muerta de hambre le provocó un vacío desolador en el estómago, un hueco gélido que le recordaba las interminables noches en Honduras donde el hambre era su única compañera de cama. El frío de su vientre vacío volvía con una punzada aguda, mientras un nudo de amargura y bilis le ascendía por la garganta. La etiqueta de piojosa le hizo sentir un picor fantasmal por todo el cuero cabelludo, una sensación repugnante de impureza que la avergonzó hasta lo más hondo de su ser, a pesar de que sabía que cada noche se lavaba con el jabón más barato para mantenerse impecable, pues la limpieza era lo único que le quedaba de dignidad. Y el igualada, el corriente, el marginal, cayeron sobre ella como el peso de una lápida, aplastándola, asfixiándola, robándole el aire de los pulmones. Sus puños, dentro de los guantes amarillos de goma, se apretaron con una fuerza tal que los nudillos le dolieron, y las lágrimas que intentaba contener con todas sus fuerzas, esas lágrimas silenciosas que no debían ser vistas, se desbordaron por sus mejillas, mezclándose con el sudor que le corría por la frente y el olor a cloro que ahora le parecía el tufo asfixiante de su propia humillación. Sus rodillas, ya acostumbradas al dolor crónico, los callos sintieron una punzada más intensa, como si cada insulto se clavara directamente en sus huesos, obligándola a encorvarse aún más, a hacerse lo más pequeña posible, a desaparecer del campo de visión de esa mujer cruel. En ese instante de dolor agudo, de humillación insoportable que le quemaba por dentro como un ácido corrosivo, Amparo cerró los ojos con fuerza, buscando refugio en la oscuridad de sus párpados cerrados, y en ese refugio, en ese instante de profunda desesperación, su mente, como un tren desbocado, la arrastró sin piedad a los recuerdos de su infancia, a ese pueblo de tierra roja en la frontera de Honduras, un lugar donde la violencia era una vecina constante, y la esperanza, mis amores, una extranjera que rara vez se atrevía a cruzar la línea, se vio de nuevo, pequeña, de apenas 10 años, con el sol canicular pegándole en la nuca mientras vendía empanadas en la esquina, con el miedo constante de que su padre, quien se había ido al norte y nunca regresó, la encontrara a la vuelta de la esquina y la regañara por no haber estudiado, pero sabía que estudiaba para ellos, para sus hermanos pequeños, para que no pasaran hambre, y sintió el sabor de las baleadas de frijol con queso seco que su tía preparaba antes del amanecer, un sabor a hogar, a consuelo, a la única certeza en medio del caos, y de repente, la imagen de su madre, su dulce madre de manos callosas pero amorosas, apareció vívida frente a sus ojos cerrados, mis amores, su madre con sus cabellos rizados y oscuros recogidos en una trenza, inclinada sobre la vieja máquina de coser de pedal, remendando la única camisa que tenía, bajo la débil luz de una vela. El aroma a leña quemada y a la humedad de la tierra mojada impregnaba el aire, y la voz de su madre, esa voz dulce y firme, resonó en su mente con la misma claridad que el día en que la pronunció. Un eco que la había acompañado toda su vida. Cada palabra era un bálsamo para su alma herida. Mi Amparito, mi vida, nunca olvides que la dignidad no se compra con dinero ni se pide con súplicas. No, mi amor. Esa se lleva aquí, en lo más profundo del corazón, en la honestidad de tu trabajo que nadie podrá quitarte, aunque te digan lo que te digan por el color de tu piel, por la forma de tus manos, por el sabor de tu comida, aunque te vean pequeña. Tú eres grande por lo que haces con tus propias manos, esas manos que trabajan duro, que no roban, que no envidian lo ajeno. Eres mejor que muchos que presumen fortunas, que visten sedas y comen manjares, porque tú tienes un alma limpia, pura, sin mácula, y este delantal, mi princesa, este pedazo de tela blanca que te bordé con tanto amor, con estas flores de Nochebuena, que son símbolo de esperanza y resiliencia. Ese es tu escudo, tu armadura, el manto de tu honor. Y quiero que lo uses siempre con la cabeza bien alta, con la frente en alto, porque un día, mi amor, un día este delantal valdrá más que todas las joyas del mundo y más que la mansión más grande. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales, porque el oro se deshace, las joyas se pierden,
pero la dignidad y el buen nombre, esos te acompañarán hasta el día que te vayas de este mundo, mi niña. Amparo sintió el roce imaginario de las ásperas manos de su madre en su mejilla, la calidez de su abrazo, el susurro de esas palabras que eran el cimiento de su ser, y una lágrima silenciosa, tibia y llena de una tristeza dulce, resbaló por su sien, la única que se permitía derramar en esos momentos de introspección, una lágrima de amor y de pena por todo lo perdido, por la distancia que la separaba de ese abrazo materno, pero también, mis amores, una lágrima de renovada fuerza, de esa obstinada resistencia que le había heredado su madre y que la mantenía en pie a pesar de todo. Amparo abrió los ojos despacio, como si estuviera emergiendo de un sueño profundo, y la cruda realidad de la mansión neoclásica, el frío mármol, el olor a lancón mezclado con cloro, y la risa hueca de Regina en el teléfono, la golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El dolor en sus rodillas se intensificó, como si cada callo se hubiera inflamado con la vergüenza, y el nudo en su garganta se hizo tan apretado que le impedía respirar con normalidad. Apenas era capaz de tragar la saliva amarga que se acumulaba en su boca. Sus manos temblaban ligeramente dentro de los guantes amarillos de goma, apretadas con una furia silenciosa, una ira contenida que Amparo sabía que jamás podría expresar, porque la rabia, mis amores, era un lujo que las gatas muertas de hambre como ella no podían permitirse, no en este mundo de cristal y mármol, donde un mal gesto podía significar la calle, la miseria más absoluta para ella y para sus hermanos. En ese instante, cuando Amparo se sentía más pequeña, más aplastada por el peso de la injusticia y la crueldad, cuando su alma clamaba por un poco de consuelo, por un instante de paz en medio de la tormenta, sintió una presencia suave, una sombra liviana que se acercaba. No era el paso altivo de Regina, no, era el sonido casi imperceptible de unos pies descalzos sobre el pulcro parquet encerado, un sonido que era como una melodía, delicada después de la estridencia de los tacones, y Amparo levantó la mirada, con el corazón encogido de una mezcla de aprensión y una pizca de esperanza, una chispa minúscula de algo bueno que solía aparecer en su vida de forma inesperada. Ahí estaba él, el pequeño Diego, el niño de 7 años que no hablaba desde la muerte de su madre, un alma pura encerrada en un silencio que ningún doctor, por más famoso y costoso que fuera, había podido romper. Sus ojos, esos ojos enormes y llenos de una tristeza ancestral, eran los únicos que hablaban por él, y ahora, esos ojos de luto, esos dos pozos negros llenos de dolor, estaban fijos en Amparo, pero no con curiosidad, no con desinterés, sino con una mirada de reconocimiento, de cariño puro y sin pretensiones. Él siempre la buscaba, la entendía cuando nadie más lo hacía, porque para él Amparo no era solo la servidumbre, no. Para Dieguito ella era la contadora de historias, la que le susurraba cuentos de gigantes amables y princesas valientes, mientras le untaba mermelada en el pan. La que le secaba las lágrimas cuando las pesadillas de su madre muerta lo despertaban, y Amparo sintió una calidez inusual recorrer su pecho al verlo acercarse con esa timidez tan suya, con esa inocencia que contrastaba violentamente con la crueldad de su entorno. Y entonces, mis amores, en un acto que fue como un bálsamo para el alma de Amparo, el pequeño Diego, sin dudarlo un segundo, sin pronunciar una sola palabra, se deslizó hasta ella, arrodillada en el suelo frío, y la abrazó con toda la fuerza de sus diminutos brazos. Su cabeza se apoyó en el hombro de Amparo, y ella pudo sentir el tenue aroma a jabón de niño de su piel, la suavidad de su cabello en la mejilla, un abrazo que era como un rayo de sol cálido en medio de una tormenta helada, un toque de ternura pura que le hizo olvidar por un instante el dolor en sus rodillas, el quemor del cloro, el eco de los insultos de Regina, su mano, aún cubierta por el guante amarillo de goma, se levantó con delicadeza y acarició el pelo liso de Diego, un gesto de amor maternal que le llegó hasta lo más hondo de su ser, un momento de conexión humana en medio de la deshumanización. Pero la paz, mis amores, dura lo que dura una gota de agua en el desierto. Y en esta mansión donde la maldad tenía tacones de lujo, la ternura era un intruso que no se toleraba. La voz de Regina, que en ese momento había terminado su llamada, estalló como un trueno en el gran salón, rebotando en las paredes con los frescos de ángeles y querubines. Una voz cargada de ira, de asco, de un desprecio visceral que le puso los pelos de punta a Amparo. Fue un grito agudo, chirriante, que rasgó el aire y la poca calma que habían encontrado en ese abrazo. No toques a esa piojosa.
Suéltala ahora mismo, estúpido niño. No te atrevas a tocar a esa basura, a esa marginal, que te va a pegar sus enfermedades, sus piojos, su miseria, su mugre asquerosa. La voz de Regina, sus palabras, cayeron sobre Amparo como una cascada de ácido hirviendo, quemando cada milímetro de su piel. El abrazo de Diego, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una condena, y antes de que Amparo pudiera reaccionar, antes de que pudiera proteger al niño de la furia desatada, Regina se abalanzó sobre ellos. Como un ave de rapiña, sus dedos, esos dedos de uñas rojas y afiladas, se clavaron en el bracito delgado de Dieguito con una fuerza innecesaria, un agarre brusco, despiadado, que él no pudo evitar, y lo arrancó de los brazos de Amparo con una violencia que hizo que el pequeño lanzara un gemido de dolor y sorpresa. La ternura se disolvió en el aire, como una brizna de humo, reemplazada por el terror en los ojos de Diego. Sus labios temblaron, una mueca de agonía en su pequeño rostro, y entonces el silencio que lo había acompañado por tanto tiempo se rompió, no con palabras, no con un lamento, sino con un llanto desgarrador, un sollozo profundo y desesperado que emanó de su pecho, un lloro inconsolable que llenó el vasto salón, que retumbó bajo los ángeles pintados en el techo. Un sonido más doloroso que cualquier grito, porque era el llanto de la impotencia, de la injusticia, de un niño sin voz al que le arrebataban lo único puro que encontraba en ese mundo de oropel. Mis amores, Amparo sintió el vacío en sus brazos donde segundos antes había estado Dieguito, un frío repentino que le heló el alma, y sus manos, todavía enfundadas en los guantes amarillos, se alzaron por un instante, queriendo alcanzarlo, queriendo protegerlo, pero se quedaron suspendidas en el aire, inútiles, impotentes, incapaces de cruzar la invisible barrera que las separaba. Su corazón se oprimió con tanta fuerza que pensó que se le iba a salir del pecho. Ese corazón que le latía en los oídos, en la punta de los dedos, en cada nervio de su cuerpo, y la impotencia era un puño helado que se le cerraba en la garganta, dejándola sin aliento, incapaz de defender al pequeño que le daba un pedacito de su corazón a diario. Amparo solo pudo observar, con los ojos empañados por las lágrimas que ahora sí caían sin pudor, como Regina, con un gesto de repugnancia, arrastraba a Dieguito lejos de ella, lejos de su contacto contaminado, mientras el llanto del niño resonaba en la estancia, un eco de la crueldad que Amparo vivía a diario, un recordatorio del abismo insalvable que separaba sus dos mundos. Mis amores, el llanto del pequeño Diego, ese sonido que era un cuchillo retorciéndose en las entrañas de Amparo, se desvanecía por los pasillos dorados de esta mansión, que olía a dinero viejo y a perfume caro, mientras Regina, con esa sonrisa que era más una mueca de desprecio que de triunfo, arrastraba al niño consigo, dejándola a Amparo plantada en medio del salón de baile, con el eco de sus insultos todavía vibrando en el aire como un mal presagio. Ella, la gata muerta de hambre, la piojosa, la basura que se atrevía a respirar el mismo aire que la señorita Regina, o mejor dicho, la futura señora de la casa, si es que don Emiliano perdía la cabeza y se casaba con semejante víbora. Amparo se llevó las manos a la boca, el delantal blanco de algodón, ese tesoro que su madre le había bordado con manos temblorosas años atrás, se sentía de pronto pesado, un recordatorio punzante de su pobreza, de su origen, de todo lo que la separaba de esa mujer que se movía con la gracia de una araña, con la misma frialdad con la que tejía sus telarañas. El parqué, esa madera noble y pulida que crujía bajo los pies de la señorita, le recordaba a la tierra fría que cubría la tumba de su padre. Allá en Honduras, en ese pueblo perdido donde el sol quemaba la piel y las promesas, se las llevaba el viento del desierto, un calor seco que le recordaba el ardor en sus manos agrietadas. Las mismas manos, que ahora temblaban de impotencia, del dolor sordo que le oprimía el pecho. Diego, su Dieguito, su pequeño que hablaba con los ojos y le sonreía al alma, se aleaba, y ella, Amparo, la hermana mayor, la que había luchado contra viento y marea para sacar adelante a sus 5 hermanos menores, se sentía una vez más despojada, humillada, reducida a la nada por esa mujer engalanada, con joyas que brillaban con una luz artificial, una luz que no tenía nada que ver con el sol de su tierra, el sol que ella amaba a pesar de todo. Amparo se secó las lágrimas furtivamente con el dorso de la mano, el tejido áspero de su delantal blanco rozando su mejilla, y se levantó del suelo con un esfuerzo que le recordó el dolor crónico en las rodillas, un dolor que llevaba a cuestas desde niña, desde que en Honduras aprendió a fregar pisos,
a limpiar excrementos de animales, a sobrevivir con lo poco que había. La cocina, ese santuario de esperanza y trabajo arduo, la llamaba un refugio temporal de la crueldad que reinaba en el salón de baile, ese lugar que parecía sacado de un cuento de hadas, con sus ángeles pintados en el techo, que parecían reírse de ella, de su miseria, de su insignificancia. Caminó con paso lento pero firme, el sonido de sus propias zapatillas gastadas casi inaudible en comparación con los ecos de la tormenta que acababa de presenciar. El olor a cloro se intensificaba al entrar en la cocina, un perfume industrial y penetrante que le quemaba las fosas nasales, un recordatorio constante de que su vida era una batalla contra la suciedad, contra las manchas, contra todo aquello que el lujo intentaba ocultar bajo capas de brillo y opulencia. Empezó a preparar el café, el grano molido liberando su aroma terroso, un consuelo familiar en medio de tanta hostilidad. Mientras el agua hervía, sus pensamientos volaron de nuevo a Honduras, a los días en que su tía, con sus manos curtidas por el sol y el trabajo, amasaba las baleadas con una destreza asombrosa, el sabor del frijol negro cocido, lentamente hasta volverse cremoso, mezclado con el queso seco y salado que escurría entre los dedos, un manjar sencillo, pero lleno de amor, un sabor que la conectaba con sus raíces, con su gente, con los días antes de que su padre decidiera irse al norte, prometiendo volver con riquezas y desapareciendo sin dejar rastro, dejándolas en la pobreza más absoluta, con su madre enferma y 5 bocas más que alimentar. Recordó la primera vez que su madre le dio un trozo de tela blanca, el único tesoro que le quedaba de su propia infancia, y le enseñó a bordar, puntada tras puntada, las flores sencillas que ahora adornaban su delantal, ese pedazo de tela que se había convertido en su armadura, en su bandera, en su dignidad. Mientras Amparo se sumergía en el vapor cálido del café, Regina se movía con la precisión de un felino. Sus tacones Louboutin de suela roja, esas bestias de $15,000 que parecían devorar el suelo a cada paso, resonando como sentencias de muerte en los silenciosos corredores. Cada clac-clac era un latigazo, un recordatorio de su poder, de su superioridad, de la distancia abismal que la separaba de esa empleada muerta de hambre, que se atrevía a respirar el mismo aire que ella. Entró en el cuarto de servicio de Amparo, un espacio diminuto y austero en el altillo, iluminado apenas por una bombilla amarillenta que parpadeaba como un corazón fatigado. El techo de zinc crujía con el viento, un sonido melancólico que contrastaba con el sonido metálico de sus pasos. El aire aquí era denso, viciado, impregnado del olor a ropa guardada y a soledad. Regina abrió con desdén la vieja cartera de Amparo, un bolso de tela desgastada, con las costuras deshilachadas, que olía a trabajo y a sacrificio. Dentro encontró la miseria hecha objetos. Unas pocas monedas sueltas, un rosario de cuentas sencillas que parecían haber sido frotadas hasta perder su brillo, y una fotografía arrugada de 5 niños pequeños, sus rostros sonrientes pero ajados por la pobreza. Un retrato que respiraba esperanza a pesar de la desolación. Regina sintió una punzada de asco, pero la sofocó rápidamente, reemplazándola por una sonrisa cruel, una mueca que distorsionaba sus labios perfectamente pintados. Con movimientos lentos y deliberados, se desabrochó el Rolex Datejust de oro blanco, con diamantes de su muñeca izquierda, una pieza que valía más que la vida entera de Amparo, un reloj que emitía un brillo frío y calculador. Lo hundió en lo más profundo de la cartera, entre la ropa interior humilde y los pañuelos usados, cerciorándose de que quedara bien oculto, bien enterrado, como un secreto macabro. Luego se dio la vuelta, alisándose el cabello perfectamente peinado con un gesto afectado, una satisfacción perversa recorriéndola de pies a cabeza. Gata tonta, pensó, su voz interna un susurro venenoso que resonaba en su mente como el tintineo de las monedas que acababa de ocultar. «Crees que puedes mirarme de frente, ¿verdad? ¿Crees que don Emiliano te ve como algo más que a una sirvienta? Ingenuidad patética. Tu miserable existencia apesta a envidia, a resentimiento. Te odio porque eres su hermana mayor, porque él te respeta, porque te habla con amabilidad mientras a mí me ve como un trofeo caro. Te odio porque representas todo lo que yo no soy, bondad, sacrificio, lealtad. Tú tienes algo que yo nunca tendré, algo que el dinero no puede comprar, la aprobación de un hombre honrado. Y eso, piojosa, me enferma. Te aplastaré, te borraré de este lugar como si nunca hubieras existido,
como si fuera solo una sombra en mi camino hacia la gloria. Mientras Regina se deleitaba en su maldad, Amparo seguía en la cocina, ajena a la pesadilla que se tejía en su contra. El agua burbujeaba en la tetera, liberando finas volutas de vapor que acariciaban su rostro cansado. Estaba cortando unas manzanas para hacer una compota para Diego. Un pequeño alivio que ella le ofrecía para intentar llenar el vacío que su madre ausente había dejado en su corazón. Cada corte del cuchillo era rítmico, casi hipnótico, y el aroma dulce y ácido de las frutas llenaba el aire. Un perfume hogareño que contrastaba violentamente con el olor acre del cloro que impregnaba la mansión. Amparo tarareaba una vieja canción de cuna de Honduras, una melodía sencilla pero cargada de nostalgia, de recuerdos de un tiempo más feliz, un tiempo antes de que la vida le arrebatara todo, antes de que el peso del mundo cayera sobre sus jóvenes hombros. Pensaba en sus hermanos, en lo mucho que los quería, en lo duro que era verlos crecer sin un padre, sin los lujos que otros niños tenían, pero con el amor incondicional de ella. Un amor que se manifestaba en cada comida preparada con esmero, en cada ropa lavada y planchada, en cada palabra de aliento que le susurraba al oído antes de dormir. Deseaba con todas sus fuerzas que don Emiliano, ese hombre justo y observador de quien tanto había oído hablar, pudiera ver el esfuerzo que ella ponía en su trabajo, la honradez con la que desempeñaba sus labores, y que pudiera comprender que su delantal blanco, arrugado y desgastado, era mucho más valioso que cualquier joya ostentosa. No sospechaba nada, mis amores, nada en absoluto. La inocencia, esa burbuja frágil que la protegía, estaba a punto de estallar bajo la fuerza implacable de la malicia de Regina, una mujer consumida por los celos y la inseguridad, una reina sin escrúpulos dispuesta a sacrificarlo todo, incluso la dignidad de otra mujer, para mantener su precario trono de cristal. En esta mansión neoclásica en Buenos Aires, Argentina, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque en ese preciso instante, mientras Amparo sentía el frío confort del delantal blanco de algodón contra su piel y el aroma familiar del jabón de coco que usaba para sus manos gastadas, Regina se irguió de su sillón de terciopelo morado, el que tenía grabados pequeños querubines dorados en los reposabrazos, y con un gesto exagerado de sorpresa teatral, su mano perfecta, adornada con manicura francesa impecable y anillada con brillantes que destellaban como pequeñas estrellas frías, se posó en su muñeca izquierda, donde antes había estado su adorado reloj. El aire del salón, hasta ese momento perfumado con el dulce y embriagador aroma de Lancôme La Vie est Belle, mezclado con la punzante y limpia esencia del cloro industrial recién evaporado del suelo de parquet de roble francés que Amparo había pulido con la devoción de una monja, de repente se espesó, se cargó de una tensión electrizante que hizo que hasta los querubines pintados en el cielo raso parecieran contener la respiración. Un imperceptible escalofrío recorrió la espalda de Amparo, quien estaba terminando de secar una delicada porcelana china en la cocina, sin saber que el infierno de su vida estaba a punto de desatarse. Una hoguera avivada por la envidia y la maldad más pura. Entonces, mis amores, como una sirena de emergencia resonando en el silencio opulento de la casa, brotó de los labios pintados de rojo de Regina un alarido gutural, un grito agudo y desesperado que se clavó en los oídos de todos como un puñal de hielo, haciendo que los cristales de los espejos venecianos vibraran levemente y el sonido de los tacones de Amparo, que regresaba del fondo de la cocina con una charola de platillos limpios, se congelara en el aire a medio paso. Me han robado mi Rolex Datejust. Me han robado mi Rolex Datejust, mis amores. Mi reloj desapareció. La voz de Regina, que momentos antes había sido suave como la seda cuando hablaba de sus joyas con sus amigas, ahora era un torrente de vidrio roto, una explosión de histeria y furia contenida. El impacto de su voz fue tan violento que el pequeño Dieguito, que estaba en el pasillo, sus pies descalzos sobre el frío pulcro del mármol, se encogió sobre sí mismo, un sollozo silencioso escapando de su garganta, sus ojos grandes y tristes, siempre fijos en Amparo, ahora se llenaron de un pánico infantil, buscando consuelo en la figura de la mujer que siempre le contaba historias de tierras lejanas y de héroes valientes. En ese instante, cada persona dentro de esa inmensa mansión, desde el jardinero que podaba los rosales silvestres hasta la cocinera que preparaba un delicado soufflé, se congeló, mis amores, absolutamente inmóvil,
como si una varita mágica de hielo los hubiera alcanzado a todos. El sonido de las burbujas en el fregadero de la cocina se detuvo. El goteo de la llave del grifo cesó su monótono ritmo. Incluso el viento, que antes jugaba con las hojas de los plátanos en el jardín, pareció aquietarse por completo. Las caras del personal se tiñeron de un miedo ancestral, de ese temor reverencial que inspira la ira de los poderosos. Un terror que se sentía como un nudo gélido en el estómago y un hormigueo eléctrico en las puntas de los dedos. Amparo sintió que la charola de porcelana en sus manos se volvía increíblemente pesada. Sus dedos se agarrotaron dentro de los guantes amarillos de goma, aquellos que representaban su dignidad, el recordatorio constante de su esfuerzo y sacrificio, y el sudor frío le empezó a escurrir por la espalda, pegando la tela gastada de su delantal blanco, de algodón a su piel. El olor dulce del perfume de Regina, tan presente en el ambiente, de repente se volvió asfixiante, abrumador, mezclándose con el leve aroma a humedad que desprendía su propio delantal, un contraste agridulce que le arañaba el alma. Regina, con la mirada de una hiena que ha olfateado la sangre, se giró lentamente, sus ojos de serpiente buscando una presa, y su puño se cerró con furia sobre el aire, mientras sus tacones Louboutin de suela roja repicaban contra el parquet de roble francés, no como tambores de guerra, sino como campanazos fúnebres que anunciaban una desgracia inminente. Sus ojos, llenos de un odio gélido, se posaron directamente en Amparo, la única persona que se encontraba lo suficientemente cerca y que, en su retorcida mente, era la encarnación perfecta de la envidia y la marginalidad. Usted, gata muerta de hambre. Usted, piojosa. Seguro fue usted. Nadie más en esta casa se atrevería. Una desgraciada igualada como usted, que no tiene nada, siempre codicia lo ajeno. Su voz se elevó, goteando veneno, cada palabra cayendo sobre Amparo como una gota de ácido hirviendo, quemando su piel, su dignidad, su alma. La humillación pública era un velo espeso y tangible que la cubría, y Amparo sintió las miradas de los otros empleados, cuchillos imaginarios que se clavaban en su espalda, mientras susurros apenas audibles se esparcían como una plaga silenciosa por el salón, avivando la hoguera de su vergüenza. El aire se hizo ralo, difícil de respirar, y el oxígeno en sus pulmones parecía haber desaparecido por completo, dejando un vacío helado. Amparo sintió un temblor incontrolable, naciendo en la planta de sus pies, y subiendo por sus piernas, haciendo que sus rodillas, ya endurecidas por años de limpieza sobre pisos fríos, cedieran ligeramente, amenazando con desplomarse. Su garganta se cerró con un nudo espeso y doloroso, un tapón de angustia que le impedía articular una sola palabra. Sus labios se movían sin emitir sonido, como un pez fuera del agua, desesperado por un aliento de vida. El sudor frío que antes había sentido, ahora era un río que le corría por la frente, goteando sobre sus cejas y picándole los ojos, mezclándose con las lágrimas silenciosas que pugnaban por escapar, lágrimas que se tragaba con la salinidad amarga de la injusticia y la impotencia. Los guantes amarillos de goma, que segundos antes le ofrecían una sensación de seguridad, ahora se sentían como cadenas pesadas en sus manos, inmovilizándolas, y sus dedos, agrietados por el cloro y el jabón, temblaban sin control. «No, señora, no, yo no. Se lo juro por la memoria de mi madre, por mis hermanos que están en Honduras, por todo lo que tengo en este mundo, que yo no he tocado nada. Soy inocente. Yo no soy ladrona, señora Regina, no soy ninguna basura». Las palabras, entrecortadas y débiles, apenas salieron de su boca, ahogadas por el llanto que finalmente se abrió paso, arrasando su resistencia y desdibujando su visión, mientras el sabor metálico de la angustia le inundaba la boca. Era un grito del alma, un aullido de desesperación de una mujer que había vivido toda su vida con la frente en alto, ganándose cada centavo con el sudor de su frente, y que ahora veía su reputación, su único tesoro, arrastrada por el lodo de una acusación infame. «Cállese, gata mentirosa. No me venga con sus cuentos de pueblo y su falsa moralidad. Marginal piojosa. Usted siempre con esa cara de mosca muerta, con esos ojos de cordero degollado, queriendo dar lástima. Pero a mí no me engaña. Sé reconocer a una ladrona cuando la tengo enfrente». Regina escupió las palabras, acercándose a Amparo con pasos firmes, resonantes, sus tacones de suela roja martilleando el roble encerado como un juez que proclama una sentencia. «Tráiganme sus porquerías.
Su bolso viejo, esa bolsa de mercado que usa de cartera, sucias. Quiero que todos vean lo que llevan las basuras como ella. La orden de Regina fue recibida con un silencio reverencial por parte del resto del personal, quienes, con la cabeza gacha, evitaron el contacto visual, cada uno sintiendo el peso de la injusticia pero demasiado aterrorizados para intervenir. El capataz de la limpieza, un hombre de edad avanzada y mirada cansada, se acercó a la pequeña habitación de servicio en el altillo, un cuchitril estrecho con techo de zinc que crujía con el más leve soplo de viento y una cama que emitía un quejido perpetuo con cada movimiento, y regresó en cuestión de segundos, llevando en sus manos, con una mezcla de vergüenza y obediencia ciega, el pequeño bolso de tela de Amparo, descolorido y gastado, que la empleada había confeccionado ella misma con retazos de tela que su abuela le había regalado, un objeto tan personal y humilde que se sentía como una extensión de su propia piel. El capataz colocó el bolso sobre la mesa de centro del salón, una pieza de mármol blanco de Carrara con incrustaciones de oro que ahora parecía un altar de sacrificio. El bolso de Amparo, tan modesto, tan lleno de su esencia, se veía patéticamente diminuto y fuera de lugar en medio de tanta magnificencia, de jarrones Ming y libros encuadernados en cuero que costaban una fortuna. Con un gesto de desprecio, Regina, quien se mantenía a una distancia prudencial, como si temiera contagiarse de la pobreza, ordenó: «Vacía esa porquería. Quiero ver todo lo que guarda esa corriente». El capataz, con manos temblorosas y una expresión de profundo pesar en el rostro, pero sin atreverse a desobedecer, tomó el bolso y lo volcó sobre la superficie helada del mármol. Los pocos objetos personales de Amparo se desparramaron con un sonido lánguido. Un pequeño monedero de tela con unas pocas monedas que no sumaban ni para comprar un pan, un pañuelo de algodón blanco, con las iniciales de su madre bordadas, desgastadas por el tiempo y el uso, una estampita de la Virgen de Suyapa, protectora de Honduras, que había traído desde su pueblo natal, un lápiz mordisqueado y un peine de plástico con algunos dientes rotos. Cada objeto era un pedazo de su vida, de su identidad, de su lucha diaria. Y entonces, mis amores, en medio de aquel montoncito de miseria honesta, con una trayectoria que pareció cámara lenta para Amparo, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante cruelmente prolongado, algo brillante, algo pesado, algo rotundamente ajeno a la vida de Amparo, rodó desde lo más recóndito del bolso, aquel donde Regina lo había, hundido con la fría malicia de una víbora. El Rolex Date Just de oro blanco con diamantes. La joya que valía más que toda la familia de Amparo junta, más que 10 años de su propio salario, más que la casa de sus padres en Honduras, cayó sobre la mesa de mármol de Carrara. El sonido fue metálico, seco, un clink rotundo y definitivo que resonó en el silencio sepulcral de la estancia como una sentencia de muerte, como el último clavo en el ataúd de la reputación de Amparo, como el gong final de una obra trágica. El reloj rodó 2 veces y se detuvo, sus diminutos diamantes brillando bajo la luz del gran candelabro de cristal que colgaba del cielo raso pintado con ángeles. Ese brillo no era hermoso para Amparo, no era el destello del lujo, sino el reflejo de la maldad, el resplandor helado de su propia perdición. Un silencio pesado y denso, tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo, se apoderó de todos los presentes. Era un silencio que pesaba como una lápida recién colocada sobre una tumba, un silencio que lo decía todo sin pronunciar una sola palabra. El corazón de Amparo, que ya latía desbocado en su pecho, se encogió, un dolor punzante le atravesó el alma, y sintió como la sangre se le helaba en las venas. Su vista se nubló aún más por las lágrimas, pero podía distinguir claramente el destello traicionero del Rolex, ese objeto maligno que había irrumpido en su vida para destruirla por completo. Era una escena sacada de la peor pesadilla, una pesadilla de la cual no podía despertar, no importa cuánto intentara. Sus ojos, llenos de un dolor que trascendía lo físico, buscaban una explicación, una razón, un rayo de justicia en las miradas vacías de los demás empleados, pero solo encontró miedo y resignación. Ella quería gritar, quería decirles que era una trampa, una vileza, pero las palabras se le atoraron en la garganta, ahogadas por la incredulidad y el espanto. Regina, sintiendo la victoria pegajosa en la punta de sus dedos, su sonrisa de hiena extendiéndose con satisfacción cruel, dio un paso al frente, sus tacones de suela roja silenciando cualquier atisbo de pensamiento en el aire.
La vio, Amparo, arrodillada en su desesperación, las lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas marcadas por el cansancio, su delantal blanco de algodón arrugado por la tensión del momento, y con una malicia que helaría la sangre del mismo diablo, levantó su mano, su muñeca todavía adornada con el rastro del reloj que ahora yacía como prueba, incriminatoria. El sonido fue seco, conciso, un clac que retumbó en el silencio, el impacto de la palma de Regina contra la mejilla de Amparo. La fuerza del golpe hizo que la cabeza de Amparo se girara bruscamente. El dolor fue tan agudo que le hizo ver estrellas, un zumbido ensordecedor se instaló en sus oídos, y el sabor ferroso de la sangre le llenó la boca. El ardor en su mejilla izquierda era insoportable, una llamarada de fuego que se extendía por su rostro, y Amparo sintió el roce áspero de los anillos de Regina contra su piel. La humillación fue máxima. Mis amores, una puñalada directa al corazón de su dignidad, un ultraje que la dejó sin aliento, sin fuerza, sin nada. Sus ojos se empañaron aún más, y el suelo de parquet de roble francés, pulido con tanto esmero por ella misma, de repente se desdibujó bajo una cortina de salmuera. El golpe no fue solo físico, fue un golpe a su historia, a su lucha, a su inocencia. Un flashback repentino la asaltó en medio de su dolor, llevándola de regreso a los 10 años, en aquel pueblo de tierra roja en la frontera de Honduras, donde el sol quemaba sin piedad y la violencia era una vecina constante. Se vio a sí misma con la piel curtida por el sol, las manos pequeñas pero fuertes, amasando la harina para las empanadas que vendía en la esquina, el aroma a queso y frijoles, el calor del fogón contra su rostro sudoroso. Recordaba la desesperación de su madre, el vacío que dejó su padre cuando se fue al norte, y nunca regresó. La promesa que ella se hizo a sí misma de sacar adelante a sus hermanos, sus 5 hermanos menores, con la frente en alto, con trabajo honesto, sin doblegarse ante nadie ni ante nada. El sabor de las baleadas de frijol con queso seco que su tía preparaba antes del amanecer, un alimento simple pero lleno de amor y esperanza, ahora se sentía como ceniza en su boca. Esa noche, cuando el cansancio le carcomía los huesos y el miedo al futuro le apretaba el pecho, su madre le había cosido con esmero ese delantal blanco de algodón, el único pedazo de tela que le quedaba de su vida anterior, bordándole con hilos de colores las flores de Nochebuena, un símbolo de fe y de la alegría que se creía perdida. Su madre le había dicho con una voz suave, pero firme como la roca: Amparo, mi niña, este delantal es tu armadura. Mientras lo uses con honor, nadie podrá despojarte de tu dignidad. Mantén la cabeza alta, aunque te duela el alma, porque el que trabaja con sus manos y el sudor de su frente no le debe nada a nadie. Esa era la sabiduría que la había guiado, la promesa que había jurado cumplir. Y ahora, aquí estaba ella, humillada, abofeteada, con su honor pisoteado, con el Rolex, un objeto que le era completamente ajeno, como prueba de una mentira monstruosa. Sus guantes amarillos de goma temblaban incontrolablemente, incapaces de detener la embestida de la injusticia. La desesperación la invadió, un frío gélido que le recorrió hasta el último rincón de su ser, un dolor que perforaba más allá de la piel, hundiéndose en lo más profundo de su espíritu. Quería desvanecerse, desaparecer, volverse polvo bajo las alfombras persas de esa mansión que la asfixiaba con su opulencia y su crueldad. Los tacones de Regina, mis amores, ya no sonaban como tambores de guerra, sino como las campanas de un funeral, el funeral de la verdad y la justicia. En esta mansión neoclásica en Buenos Aires, Argentina, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque los tacones de Regina, mis amores, ya no sonaban como tambores de guerra, sino como las campanas de un funeral, el funeral de la verdad y la justicia. Y ahí, en medio de ese torbellino de acusaciones que rasgaban el aire perfumado con el dulce e implacable aroma a Lancôme la Vie est belle, mezclado ahora con el penetrante y cruel olor del cloro industrial que Amparo usaba para mantener impoluto cada rincón, se encontraba Dieguito, mi niño, el pequeño Diego, escondido detrás de las cortinas de terciopelo borgoña que enmarcaban la ventana del salón. Esas cortinas tan gruesas que su tacto era como caricias de una nube, pero que ahora se sentían ásperas, como la soga que apretaba el corazón de Amparo. Su cuerpecito diminuto temblaba, no por el frío del mármol veneciano que él imaginaba sentir aunque estuviera en la calidez de la tela, sino por el miedo,
Un miedo pegajoso y denso que se le había metido hasta los huesos, ese mismo miedo que lo había silenciado desde que la sombra de la muerte se llevó a su madre y lo dejó en un abismo de ausencia. Sus ojos enormes, esos ojos color café que antes brillaban con una picardía inocente, ahora estaban dilatados por el terror, observando a Regina, la mujer de tacones rojos que se cernía sobre Amparo como un buitre, con una sonrisa de hiena que le descubría los dientes, brillándole en la oscuridad de su maldad. Y esos ojos, mis amores, no podían sino atestiguar cada microsegundo del movimiento preciso, casi coreografiado, con el que la desgraciada había deslizado el Rolex de oro blanco con diamantes de 200,000 pesos dentro del bolso de Amparo. Dieguito sintió un nudo apretado en la garganta, idéntico al que Amparo debía sentir en ese momento, un ahogo que amenazaba con reventarle el pecho diminuto, y el deseo de gritar, de correr y abrazar a su Amparo, su narradora de cuentos, su único faro de luz en la oscuridad, se le trepó por la tráquea, pero se encontró con la pared impenetrable de su silencio, ese silencio que era su cárcel, su refugio, pero que ahora se sentía como una traición. La cortina de terciopelo, que le recordaba la suavidad del pelaje de su gato perdido, se aferraba a sus pequeñas manos, una barrera endeble entre su inocencia y la crueldad desmedida que se desplegaba frente a él, y se imaginaba la textura pegajosa de la baba que brotaba de la boca de Regina, el olor agrio de la mentira que contaminaba el aire tan puro de la casa, el ruido metálico del Rolex al ser empujado, un sonido que era el tañer de una campana de condena. Recordaba claramente cada palabra, cada gesto, el brillo perverso en los ojos de Regina, y la impotencia lo invadió. Un frío que se le metió por los pies desnudos, reptando por sus pantorrillas, congelándole el alma, porque sabía la verdad, la había visto con sus propios ojos, pero su voz, mis amores, seguía encerrada, una mariposa atrapada en un frasco de cristal, sin poder volar, sin poder alertar a nadie del veneno que se derramaba en el salón. Regina, con la voz afilada como una navaja recién pulida, que le raspaba los oídos a Dieguito y le hacía temblar los pequeños hombros, no dejaba de repetir la palabra ladrona, resonando con una crueldad que rompía el silencio denso del salón, una palabra que caía como una piedra pesada sobre el corazón ya magullado de Amparo, mientras la muerta de hambre, piojosa, se encogía sobre sus rodillas sangrantes. «Llamen a la policía, ahora mismo», exigió Regina, con los tacones Louboutin de suela roja martillando el parquet de roble francés encerado a mano, esos golpes secos que Amparo sentía como puñaladas en su espalda, en su cuello, en su propia dignidad, y cada clac-clac era un tañido, una sentencia ineludible. Sus uñas, perfectas, lacadas en un rojo sangre que contrastaba con la palidez de sus dedos, manipulaban un teléfono móvil de última generación, y sus palabras eran como látigos que azotaban el aire, prometiendo el infierno a Amparo, la desgraciada, la marginal. Los demás empleados, espectros silentes en sus uniformes discretos, observaban la escena con los ojos clavados en el suelo, sus rostros pétreos, sus manos apretadas, cada uno sintiendo el frío de su propia vulnerabilidad en el mármol reluciente. No se atrevían a intervenir, a levantar un dedo, a murmurar una palabra, porque el miedo, mis amores, tiene un olor particular a sudor frío y a jabón barato, un olor que se impregnaba en el aire denso y les cerraba la boca, sabiendo que la ira de Regina era una fuerza devastadora que podía aplastar sus vidas precarias con la misma facilidad con que una de sus manicuristas desechaba una uña postiza rota. Sus miradas se cruzaban furtivamente, una red de complicidad silenciosa de no hacer, de no ver, de no escuchar, porque la supervivencia en esa mansión dependía de la invisibilidad, de la aquiescencia, de no desafiar el poder cruel que los dominaba. El temor a perder sus miserables empleos, a volver a sus propios barrios de tierra y chapa, a enfrentar el hambre en sus propias casas de cartón, era un opresor más fuerte que cualquier conciencia, un frío cortante que les helaba la sangre en las venas, impidiéndoles cualquier tipo de heroísmo. Amparo, con el alma desgarrada por la injusticia y los guantes amarillos de goma todavía puestos, aferrada a ese lienzo raído, ese pedazo de tela que era su última conexión con la inocencia y el amor de su madre, un chaleco a prueba de balas contra la maldad del mundo, su delantal blanco de algodón bordado a mano con flores de Nochebuena,
Cubriendo su rostro, se deshizo en un llanto silencioso, un llanto que le quemaba los ojos, que le llenaba la boca de un sabor amargo y salino, como la hiel. Se había desplomado por completo sobre el parquet de roble francés encerado a mano, ese mismo suelo que horas antes había pulido con devoción, y ahora sus rodillas, que ya estaban cubiertas de callos gruesos, duros como piedra, por años de fregar y arrodillarse, sentían el frío gélido del barniz, un frío que se le metía hasta los huesos, un dolor punzante que le recordaba la dureza de la vida, esa dureza que nunca la abandonaba, que la seguía como una sombra a donde quiera que iba. Las lágrimas, calientes y abundantes, empapaban el algodón áspero, el único consuelo físico que le quedaba, mientras el nudo en su garganta crecía, apretándola hasta el punto de la asfixia, impidiéndole articular palabra, ahogando cualquier intento de defensa. Sus manos agrietadas, quemadas por el cloro que olía a desinfectante químico y a la desilusión de una vida, temblaban incontrolablemente, incapaces de detener la injusticia que la aplastaba. Una sensación abrumadora de indefensión. Era la misma sensación que sintió la primera vez que pisó la capital, hacía tantos años, cuando era apenas una muchacha con la mirada llena de un miedo desconocido, un miedo distinto al miedo de las balas en Honduras, pero igual de paralizante. La imagen de ese día, como una herida que nunca cicatriza, se abrió paso a través de su agonía presente, un flashback vívido y doloroso que la transportó al pasado, a ese momento en que el aliento helado de la capital le golpeó el rostro por primera vez, un aire cargado de olores extraños, el rancio del escape de los autobuses viejos, el dulzor empalagoso de las panaderías, el hedor punzante de la basura acumulada en las esquinas, todo tan diferente al aroma de la tierra mojada y al humo de leña de su pueblo. Recordaba el bus destartalado que la trajo desde la frontera, su asiento duro que le magulló las caderas, la ventana rota que dejaba entrar un viento helado que le calaba los huesos, y la promesa que le había hecho a su madre, el único sostén de su familia, de que regresaría con fortuna para todos, que nadie más pasaría hambre. Llegó con solo un par de pesos en el bolsillo, un pañuelo anudado con las pocas pertenencias que le quedaban, y el delantal de su madre, ya entonces desgastado, pero que olía a infancia y a un amor que le había sido arrancado por la miseria, una herencia más valiosa que todo el oro del mundo. Los edificios se alzaban imponentes, amenazantes, gigantes de concreto y vidrio que le parecían monstruos devoradores de sueños, y ella, una hormiga solitaria en medio de una multitud indiferente, cada rostro un muro, cada mirada un juicio silencioso. El hambre. Ah, el hambre, mis amores. Esa fue su primera compañera en la ciudad, una compañera fiel y cruel que se le metía en el estómago, arañando sus entrañas, recordándole cada minuto su condición de marginal, de piojosa, de muerta de hambre. El frío de la noche en la capital era un enemigo implacable, más cruel que el sol abrasador de Honduras, un frío que le entumecía los dedos de los pies descalzos y le agrietaba la piel de las manos, que le mordía las orejas y le hacía tiritar bajo un cielo plagado de luces artificiales que opacaban las estrellas, luces que le parecían burlarse de su oscuridad, de su desamparo. Las noches las pasaba acurrucada en portales de iglesias, bajo el toldo de un mercado cerrado, o en la boca de un cajero automático que no le daba dinero, buscando cualquier rendija de calor, mientras el suelo de cemento le transmitía un frío que le perforaba la ropa delgada y se le clavaba hasta el tuétano de los huesos, un frío que olía a humedad y a abandono, el mismo olor que a veces sentía en el cuarto del servicio en el altillo, con su techo de zinc que crujía con cada ráfaga de viento y su cama que chirriaba con cada movimiento, recordándole que su vida, aunque mejorada, seguía siendo una lucha constante. Las lágrimas de hoy se mezclaban con el eco de las lágrimas de entonces, lágrimas de frustración, de soledad, de una rabia contenida, de una impotencia que creía haber superado. Recordaba claramente el sabor metálico de su propia sangre en la boca al morderse los labios para no gritar cuando un señor gordo, con ojos vidriosos, intentó aprovecharse de su ingenuidad, ofreciéndole una sopa fría a cambio de un favorecito, mis amores, y el terror de la huida, con el corazón galopándole en el pecho, le revivía la misma taquicardia que sentía ahora, ese miedo visceral a ser despojada de su dignidad. El recuerdo de las baleadas de frijol con queso seco que su tía preparaba antes del amanecer, el aroma a tortillas recién hechas y a café quemado, se le agolpó en la memoria, un contraste dulce y doloroso con la acidez de su presente,
con el sabor amargo de la humillación que le llenaba la boca, un bocado que le costaba tragar. Había prometido no volver a sentir esa desesperación, esa vulnerabilidad, no permitir que nadie, ni un señor gordo ni una igualada piojosa con tacones de suela roja, la pisoteara de nuevo, pero aquí estaba, Amparo, la hermana mayor que había sacado adelante a sus 5 hermanos vendiendo empanadas en la esquina desde los 10 años, la mujer fuerte que había desafiado el destino, de nuevo en el suelo, con el rostro cubierto por el delantal, su último baluarte, mientras las palabras crueles de Regina la hacían sentir como la basura que se arrastraba por las calles, la marginal que no merecía ni el aire que respiraba en esa mansión. El dolor en sus rodillas, que se había vuelto crónico, era una metáfora de su vida. Una vida de arrodillarse, de suplicar, de trabajar sin descanso, de aguantar el ardor del cloro en sus manos agrietadas y el frío del mármol en su piel reseca. Y ahora, este nuevo dolor, el dolor de la injusticia flagrante, era peor que cualquier quemadura química. Era un fuego que le abrasaba el alma, dejándola vacía, ahuecada. De repente, justo en el clímax de esa humillación insoportable, cuando el aire del salón estaba tan denso que parecía cemento fresco, tan cargado de la maldad de Regina y la angustia de Amparo que hasta los querubines pintados en el cielo raso renacentista parecían haber torcido sus sonrisas angelicales en muecas de horror, un sonido seco, rotundo, pero extrañamente familiar, hizo vibrar los cristales de los espejos venecianos. Los ojos de Regina se abrieron con una mezcla de sorpresa y temor apenas disimulado. Sus labios, que segundos antes sonreían con una crueldad triunfante, se congelaron en una mueca de interrogación. El pesado portón de roble macizo, que guardaba la entrada principal, giró sobre sus goznes de bronce con un chirrido profundo, un sonido que era un preámbulo, una advertencia, una ruptura abrupta del drama silencioso que se estaba desarrollando. Un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. Una corriente helada que se coló por debajo de la puerta abierta, llevando el aroma fresco de la calle, que se mezcló momentáneamente con el lancome y el cloro. Una bocanada de realidad exterior que irrumpió en la burbuja de esa mansión opulenta y perversa. Y ahí, mis amores, apareció don Emiliano. Su silueta alta y ancha llenó el umbral, recortada contra la luz del mediodía que se filtraba desde el exterior. Y su presencia, que ya era imponente de por sí, ahora irradiaba una autoridad silenciosa, casi intimidante, que hizo que hasta el aire dejara de moverse. Vestía un impecable traje de lana fría, hecho a medida, que se ajustaba perfectamente a su figura atlética, y el lustre de sus zapatos de cuero italiano resonaba con cada paso, un sonido grave y seguro que no era un tambor de guerra como los de Regina, sino el latido inconfundible de la justicia que se acercaba, un pulso firme que ponía fin al caos. Su rostro, enmarcado por una barba prolijamente recortada y unos ojos penetrantes que habían visto mucho en la vida, que habían conocido el frío del establo cuando era niño y la dureza de la tierra, se detuvo un instante imperceptible y escaneó la escena con una velocidad pasmosa. Vio a Amparo arrodillada, con su preciado delantal cubriendo su rostro, un gesto de vergüenza y dolor tan profundo que le tocó el alma. Vio el destello insolente del Rolex sobre la mesa de mármol de Carrara, un punto de oro y diamantes que desafiaba la moral de la casa. Vio la sonrisa rígida de Regina, que intentaba disimular un pánico incipiente, y las miradas evasivas de los empleados, sus cuerpos tensos, sus miedos palpables. El caos. Lo vio todo. La palabra caos se le grabó en la mente, mis amores, como una estaca ardiente. La tensión se disparó, cada fibra del ambiente se electrificó, y el silencio que siguió a su entrada no era el silencio de la expectación, sino el de una bomba a punto de estallar. Don Emiliano no dijo una sola palabra, ni un reproche, ni una pregunta. Nada. Su quijada se apretó, un músculo en su mandíbula se tensó, pero su expresión permaneció un enigma, un muro inexpugnable, con pasos firmes, deliberados, que resonaban con un eco amortiguado en el parquet encerado, ignorando la mirada de Regina que ya empezaba a desmoronarse, sin detenerse un segundo a ver la cara de Amparo, que seguía con la cara cubierta, con su dolor tan expuesto, ni a dirigir una sola palabra a los empleados que estaban casi invisibles. Don Emiliano atravesó el salón como un rey que vuelve a su trono, pero en este caso, mis amores, era un rey que venía a dispensar justicia. Su camino lo llevó directamente hacia la inmensa puerta de caoba tallada,
que conducía a su oficina privada, un santuario de poder y decisión. El sonido de sus pasos se fue haciendo más leve a medida que se alejaba, hasta que finalmente la pesada puerta de su despacho se cerró detrás de él con un suave y ominoso clunk, un sonido que selló el destino de todos los presentes, un preludio silencioso a la tormenta que estaba a punto de desatarse. El aire en el salón se volvió aún más pesado, asfixiante, cargado de una expectativa helada, mientras todos esperaban, en un silencio sepulcral, el veredicto del rey. En esta mansión neoclásica en Buenos Aires, Argentina, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque don Emiliano, con la mandíbula tensa y cada músculo de su rostro endurecido por la furia contenida, se sumergió en el santuario de su oficina privada, donde el aire era espeso con el olor a cuero caro y el eco de decisiones difíciles se aferraba a las paredes de caoba pulida. Sus dedos, grandes y fuertes por años de trabajo y estrategia, se movieron con una precisión casi quirúrgica sobre el teclado de su computadora, un aparato de última generación que se alzaba sobre su escritorio de ébano macizo como un altar a la eficiencia. El suave zumbido del procesador al encenderse llenó el silencio pesado de la habitación, un sonido apenas perceptible pero que para Emiliano era el rugido anticipado de la verdad que estaba a punto de desatarse, una verdad que quemaría más profundo que cualquier herida física. Sus ojos, habituados a escanear amplias extensiones de ganado y a detectar la más mínima falsedad en un negocio, se clavaron en la pantalla de alta resolución que cobró vida con un destello brillante, revelando el intrincado mapa de su hogar, cada rincón de esa mansión vigilado por el ojo implacable de la tecnología 4K, una inversión que ahora, por primera vez, sentía que valía cada centavo. Recordó, en un fugaz destello de memoria que le apretó el pecho con un frío dolor, cómo de niño, su único techo eran las estrellas entre las rendijas del establo y su única seguridad el olfato agudo de su padre para detectar una mentira, una honestidad forjada en la tierra roja y el sudor salado, valores que esta gata desgraciada, esta corriente, sin vergüenza, había pisoteado sin el menor reparo. Con un par de clics firmes, su dedo índice seleccionó la línea de tiempo, retrocediendo a la hora exacta en que Amparo había sido acusada. Su estómago se revolvió con la anticipación de la náusea, porque sabía, en lo más profundo de su ser, que la inocencia de Amparo era tan clara como el agua de los arroyos de su infancia, y la maldad de Regina, tan oscura como la noche sin luna. El sistema de cámaras de seguridad, con una claridad espeluznante que permitía distinguir cada hebra de cabello, cada partícula de polvo flotando en la luz, comenzó a reproducir la escena ante sus ojos, y con cada segundo que pasaba, la ira se acumulaba en su pecho como una tormenta perfecta, la decepción en su corazón una punzada aguda y constante. El video se reprodujo, mis amores, en esa pantalla gloriosa y cruel, y sus ojos se abrieron con una mezcla de horror y furia al ver a Regina, esa mujer de sonrisa helada y uñas de gata afiladas, acercarse al bolso de Amparo con una lentitud que parecía calculada para maximizar el sadismo de su acto, su silueta elegante ahora, una sombra grotesca, proyectada por la luz cenital del salón. Cada movimiento de Regina quedó grabado con una nitidez escalofriante, la forma en que su mano se deslizó, cual víbora, hacia el viejo bolso de tela de Amparo, el tintineo casi inaudible del Rolex Datejust de oro blanco con diamantes de 2.000 pesos al ser desabrochado de su muñeca, un reloj que ahora parecía un objeto profano en sus dedos. Manipuladores. Don Emiliano observó cómo los dedos de Regina, rematados con esas uñas perfectamente pulidas que ahora le parecían garras de arpía, se abrieron para liberar la joya, y cómo con una precisión escalofriante, ese objeto de lujo obsceno fue hundido en las profundidades del bolso raído de Amparo, un lugar donde lo más valioso que se guardaba era, quizás una foto descolorida de sus hermanos o unas pocas monedas ganadas con el sudor de su frente, la sonrisa maquiavélica que se curvó en los labios de Regina, esa sonrisa de hiena que revelaba la podredumbre de su alma. Era un puñal directo al corazón de don Emiliano, que sentía cómo su propia sangre hervía con una indignación que lo hacía temblar desde la punta de los pies hasta el último mechón de su cabello. Aquella imagen, nítida y demoledora, era una bofetada a su confianza, una traición a sus principios más arraigados, y el rostro de Amparo, que había aguantado con tanta dignidad cada humillación, se proyectaba ahora en su mente, la visión de sus manos agrietadas, de sus rodillas callosas, del dolor silencioso que había cargado por la crueldad de
Una muerta de hambre disfrazada de dama. La memoria de Amparo vendiendo empanadas en las calles de Honduras. Una niña con el peso del mundo en sus hombros diminutos. Contrastaba de forma brutal con la trivialidad y la maldad de Regina, una mujer que nunca había conocido el verdadero valor del esfuerzo, ni el sabor amargo de la injusticia, y don Emiliano sintió un frío escalofrío de repulsión recorrer su espina dorsal, porque sabía que la verdad, como un río caudaloso, ya había comenzado a abrirse paso, y que nada podría detenerla. Luego, con la misma resolución con la que había abordado los desafíos de su imperio ganadero, don Emiliano salió de su oficina, su presencia llenando de repente el aire estancado del salón, un aire que olía a Lancôme la Vie es Belle, rancio mezclado con el penetrante aroma del cloro industrial que Amparo había usado para pulir el mármol, una fragancia que ahora parecía asfixiante y nauseabunda. Su voz, grave y autoritaria, resonó en el vasto espacio, cada palabra cayendo como un golpe de martillo sobre el silencio opresivo. Que todos se reúnan en el salón. Ahora mismo, ordenó, y la petición no era una invitación, sino un edicto, y los empleados, que hasta ese momento habían estado paralizados por el miedo y la tensión, se movieron con una prisa nerviosa, susurrantes y veloces, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de curiosidad y aprensión. Amparo, que había permanecido de pie en el mismo lugar donde su dignidad había sido destrozada, sus manos temblorosas aferradas con fuerza a los bordes de su delantal blanco de algodón. Sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo, una mezcla de terror y una esperanza tenue que apenas se atrevía a respirar. Sus rodillas, aún adoloridas por las horas sobre el frío parquet de roble, se sintieron como si de repente fueran de gelatina, y el nudo en su garganta, que había estado apretándola con insistencia todo el día, se tensó aún más, hasta el punto de casi impedirle la respiración. Miró a Regina, quien ahora tenía una expresión de triunfo insolente en su rostro, una sonrisa de suficiencia que parecía grabada con ácido, sus ojos brillando con una maldad apenas contenida, mientras se ajustaba el cabello con un gesto impaciente, esperando, seguramente, el final de lo que ella creía que sería la debacle de Amparo. Diego, que había permanecido oculto tras la pesada cortina de terciopelo borgoña, su pequeño corazón latiendo como un tambor desbocado, se asomó tímidamente, sus grandes ojos de niño absortos en la escena, buscando en el rostro de su padre una señal, una pista de lo que estaba por venir. El silencio que se instaló en el salón era tan denso, tan profundo, que se podía casi tocar. Mis amores, un silencio que pesaba como una lápida sobre el pecho de todos, cada respiración audible, cada aleteo de las alas de un colibrí afuera hubiera parecido un estruendo. Don Emiliano no esperó más, mis amores. Con un gesto brusco de su mano, el televisor de pantalla gigante que normalmente proyectaba obras de arte o documentales sobre la crianza de ganado, se encendió, inundando el salón con una luz fría y repentina que hizo parpadear a todos, revelando la magnificencia de los ángeles y querubines pintados en el cielo raso, ahora iluminados por una luz irreal. En esa pantalla, más grande que cualquier ventana del palacete, comenzó a reproducirse el video que don Emiliano había visto solo unos minutos antes, pero que ahora, frente a todos, se sentía como una eternidad, cada microsegundo estirado hasta el límite de la tortura. La imagen, en glorioso alta definición, mostró a Regina con una claridad tan brutal que hasta las pequeñas arrugas de expresión alrededor de sus ojos, que intentaba disimular con cremas costosas, eran visibles, su silueta perfectamente enfocada, mientras caminaba hacia Amparo con una falsa amabilidad que ahora se revelaba como puro veneno. Los murmullos de los empleados, que habían sido apenas un susurro, se silenciaron de golpe, reemplazados por una serie de jadeos ahogados que resonaron en el vasto espacio al ver las manos de Regina, esas manos que siempre exhibían un costoso manicura francés, hundiéndose en el bolso de Amparo. Y luego el momento crucial, mis amores, el instante en que el brillo metálico del Rolex de oro blanco con diamantes de 200,000 pesos apareció en la pantalla, una luz cruel y reveladora, y cómo fue introducido, con una frialdad calculada, que heló la sangre de todos, en las entrañas del humilde bolso de tela de Amparo, un acto de perfidia que quedó grabado para la posteridad. La reacción fue instantánea y devastadora, mis amores, como una ola fría que arrasa con todo a su paso. El rostro de Regina, que un instante antes había exhibido una sonrisa de victoria tan amplia como el abismo de su vileza, se desmoronó por completo,
Sus ojos de gata, antes desafiantes, ahora se abrieron con un terror primario, desorbitados, mientras la sangre se drenaba de su piel hasta dejarla de un blanco cadavérico que contrastaba cruelmente con sus caros cosméticos. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió de su garganta, solo un espasmo mudo, como si el aire mismo se negara a darle voz a su vergüenza, a su humillación, y sus perfectamente manicuradas manos volaron instintivamente hacia su cuello, como si intentara detener el torbellino de pánico que la asfixiaba desde adentro, un pánico que helaba hasta la médula de sus huesos, que le encogía el estómago hasta hacerlo sentir como un puño apretado. Ella, que siempre había vivido envuelta en el aroma embriagador de Lancôme la Vieille Belle, ahora sentía el hedor amargo de su propia derrota, un sabor a ceniza en su boca que la hizo temblar incontrolablemente, sus piernas de repente tan débiles que amenazaban con no sostenerla, el suelo de mármol frío girando bajo sus Louboutins de suela roja, que de pronto ya no parecían tan poderosos. Amparo, por su parte, quedó paralizada, sus ojos fijos en la pantalla, la escena desarrollándose ante ella como una pesadilla de la que finalmente despertaba, el alivio inundando cada célula de su cuerpo con una calidez lenta y sanadora que contrastaba con el frío temor que había sentido momentos antes. Un leve temblor recorrió sus hombros, pero esta vez no era de miedo, sino de una liberación profunda, una descarga de tensión acumulada que la había oprimido por tanto tiempo, y sintió cómo las lágrimas, que antes había tragado con tanta resignación para no dar el gusto a la igualada, ahora humedecían sus ojos, pero eran lágrimas de una alegría, silenciosa, de una vindicación postergada. Sus manos, que aún cargaban el ardor del cloro y la memoria del mármol frío, inconscientemente se aferraron al delantal blanco de algodón que su madre le había bordado, un símbolo de su dignidad que ahora, más que nunca, se sentía como una armadura invisible y poderosa contra la maldad del mundo. Los empleados, que hasta ese momento habían contenido la respiración, comenzaron a murmurar. Un coro de voces bajas que se elevaba en el salón, sus ojos, antes llenos de juicio y desconfianza hacia Amparo, ahora se tornaban hacia Regina con una mezcla de horror, desprecio y una especie de morbosa fascinación por ver cómo la piojosa, la gata, marginal, la basura que se creía reina, caía de su trono de mentiras. Susurros como «qué descaro», «pobre Amparo», «siempre lo supe», flotaban en el aire. Ligeros pero venenosos, rodeando a Regina como enjambres de avispas. Don Emiliano, impasible, dejó que el silencio se instalara por unos segundos que se sintieron como una eternidad, observando a Regina retorcerse bajo el peso de su propia maldad, cada segundo una tortura para ella, cada mirada una estaca en su ya herido orgullo. Luego, con una voz que tronó en el salón, una voz que no dejaba lugar a dudas ni a negociaciones, una voz forjada en la dureza de la tierra y la honestidad de los hombres de campo, la pronunció la sentencia, haciendo que el cielo raso pintado con ángeles y querubines pareciera temblar con la fuerza de sus palabras. «Regina, sal de mi casa ahora mismo. No quiero verte nunca más en este lugar, ni que tu sombra vuelva a tocar estas paredes, ni que tu aliento contamine el aire que respira la gente honesta bajo mi techo». Cada palabra de don Emiliano fue un golpe certero que atravesó a Regina como un rayo, una descarga eléctrica que la hizo encogerse aún más. Su figura encorvada, encogida, suplantando su porte aristocrático con la postura de una criatura acorralada. El color volvió a su rostro, pero era un rojo furioso, la vergüenza y la rabia luchando por el control en sus ojos inyectados en sangre. Porque ella, la que siempre había dictado las reglas, la que había pisoteado a los demás con la suela roja de sus Louboutins, ahora era la humillada, la expulsada. Don Emiliano dio un paso adelante, su presencia llenando el vacío que dejaba la dignidad de Regina, y continuó, su voz bajando un poco pero manteniendo su intensidad, un discurso que era tanto para Regina como para todos los presentes, una lección de vida forjada en la experiencia y el dolor, una que contrastaba el frío del mármol que Amparo limpiaba con el oro falso que Regina exhibía. Tú, Regina, con tu fortuna, tus lujos ostentosos y tus ropas de $5,000, preferiste destruir la vida de una mujer humilde, de una trabajadora honrada, cuya única riqueza es el sudor de su frente y la dignidad que sus manos ganan cada día. Una mujer que con su delantal blanco de algodón y sus guantes amarillos de goma, representa más nobleza, honestidad que toda tu estirpe de piojosos y arribistas juntos. Dijo con un desprecio apenas velado.
Porque Amparo, con su sopa de $2 ha alimentado a su familia, ha sostenido su hogar, mientras tú, con tus manjares de caviar y champán de lujo, solo has nutrido la podredumbre de tu alma, la crueldad de tu espíritu. La riqueza, mis amores, no son las joyas que cuelgan del cuello, sino el honor que reside en el corazón, y tú, desgraciada, careces de él. Tu vestido de seda no tapa tu miseria moral, tu perfume caro no esconde el olor a podrido de tu alma, tu arrogancia no disimula lo marginal de tus actos, porque eres una basura, una corriente, una igualada que cree que puede comprar la verdad y pisotear la justicia. No eres más que una gata muerta de hambre, disfrazada de lujo, una impostora con tacones caros y el alma sucia. Regina, temblorosa, con las palabras de don Emiliano cayendo sobre ella como ácido corrosivo, ni siquiera se atrevió a replicar. Su dignidad ya hecha jirones colgaba patéticamente de su figura, y lo único que pudo hacer fue girar sobre sí misma con un movimiento brusco y desesperado, la cara aún pálida y desencajada, sus labios apretados en una línea fina y cruel. No hubo tiempo para recoger maletas. No hubo oportunidad para despedidas. No hubo privilegios para una última mirada a los lujos que había disfrutado sin merecer. Sus tacones Louboutin de suela roja, que antes habían resonado como tambores de guerra, anunciando su llegada y su poder, ahora producían un clac-clac ralo y quebrado, un sonido hueco y patético que se perdía en el vasto salón como el eco de su derrota, desprovisto de toda su antigua arrogancia. Cada paso que daba Regina hacia la inmensa puerta principal era una punzada de vergüenza, un recordatorio de su caída en desgracia. El parquet de roble francés encerado a mano, que había pisado con tanta soberbia, se sentía ahora como un camino de espinas bajo sus pies, y el frío mármol parecía reírse de ella en su humillante retirada. El perfume Lancôme La Vie est Belle, que antes había dejado una estela embriagadora y opulenta, ahora se disipaba en el aire como un vestigio mustio de su presencia, dejando un rastro amargo y artificial que se mezclaba con el olor a cloro, a desinfección, a la limpieza que Amparo representaba. La gran puerta de madera se abrió con un sonido seco, y Regina salió de la mansión, mis amores, dejando atrás no solo los lujos y las comodidades, sino también la última pizca de la dignidad que le quedaba. Sin mirar hacia atrás, su silueta diminuta y solitaria perdiéndose en la vastedad de Buenos Aires, una mujer vacía a la que solo le quedaba el sabor amargo de su propia maldad y el recuerdo de sus planes deshechos, mientras los empleados observaban su partida con una mezcla de satisfacción y conmiseración, sabiendo que la justicia, aunque lenta, al fin había llegado a la puerta de esa casa. Y la imagen final, mis amores, de esa mujer que entró como reina y salió como una miserable, era la prueba irrefutable de que el karma, tarde o temprano, siempre cobra sus deudas en la moneda más cruel de todas, la humillación. En esta mansión neoclásica en Buenos Aires, Argentina, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque aquella mujer, Regina, con sus tacones de suela roja ahora mudos y sus hombros caídos como un techo de barro bajo la lluvia, se desdibujaba, en la distancia, sus pasos resonando ya no como cañonazos de arrogancia, sino como el eco hueco de su propia derrota, mientras el frío de la acera de baldosas irregulares de Buenos Aires comenzaba a calarle hasta los huesos, un frío muy distinto al de los pisos de mármol pulido que había pisoteado con su desprecio. La brisa otoñal, cargada con el olor a hollín de los colectivos y el tenue aroma a jazmines de algún balcón lejano, le azotaba el rostro pálido, y cada ráfaga le recordaba la frescura del perfume Lancôme La Vie est Belle, que ya no la envolvería, el cual había perdido junto con las paredes de estuco y los espejos venecianos que antes reflejaban su vanidad. Sus manos, que momentos antes habían clavado el reloj como una puñalada trapera en el bolso de Amparo, ahora se sentían vacías, inútiles, y el recuerdo del oro blanco con diamantes se le pegaba a la piel como una costra invisible, mientras el sabor de la humillación se le adentraba en la garganta, denso y metálico, como si hubiera tragado una moneda oxidada. Ella, que se había creído dueña de un imperio de apariencias, ahora se encontraba en la calle, con el peso de su propia maldad arrastrándola hacia un abismo de soledad, y el silencio de sus tacones, antes una declaración de guerra, se convertía en el canto fúnebre de una farsa que había llegado a su fin de la manera más cruel y merecida.
En el umbral de la imponente mansión, con el fresco aire de la mañana porteña apenas mitigando el calor de la tensión, don Emiliano se acercó a Amparo, quien todavía permanecía arrodillada sobre el parquet de roble francés, el olor acre del cloro aún pegado a sus fosas nasales, sus manos agrietadas temblando ligeramente dentro de la tela de su delantal blanco, aquel pedazo de algodón que su madre le había bordado con flores de Nochebuena, como un pequeño milagro de esperanza. El patrón, con sus finos zapatos de cuero que antes solo pisaban alfombras persas, se arrodilló lentamente, sin importarle un ápice que el pantalón de su traje de seda italiana, de un gris impecable y de una factura carísima, se manchara con el polvo microscópico del suelo y el rastro húmedo del detergente, ni que el frío del encerado se le pegara. A las rodillas, esa misma sensación gélida que Amparo sentía desde hacía años, y que él, por un instante, apenas por un instante, pudo comprender de verdad. Sus ojos, antes fríos y distantes por la costumbre de la riqueza, la miraron con una profundidad de arrepentimiento que Amparo nunca había visto, una mirada que trascendía los abismos sociales, que se posaba sobre ella, no como la de un patrón a una empleada, sino como la de un ser humano a otro ser humano que había sido injustamente vilipendiado. Extendió una mano firme y protectora, con la piel curtida de años de batallas en el mundo del ganado, pero que en ese momento se sentía suave y llena de compasión, ofreciéndole ayuda para levantarse, y el roce con la piel reseca de Amparo, que trabajaba la vida con sus manos desnudas, le trajo una punzada de vergüenza y respeto. Amparo, pronunció don Emiliano con una voz que, aunque siempre había sido autoritaria y llena de mando, ahora se quebraba con una sinceridad que le rasgaba el alma. Perdóname, por favor, por lo que has tenido que soportar bajo mi techo, por el hecho de que mi ceguera y mi confianza equivocada te hayan expuesto a una humillación tan cruel e indescriptible. Sus palabras, antes tan escasas y precisas, ahora fluían como un río desbordado por la culpa, y cada una de ellas se clavaba en el corazón de Amparo como un bálsamo cálido que comenzaba a desentumecer el frío miedo y la indignación que habían habitado su pecho por tantas horas. Nunca debí permitir que una persona así siquiera pisara esta casa, y mucho menos que te tratara con ese desprecio que no mereces, que nadie merece. La voz de don Emiliano se tornó más grave, llena de una resolución inquebrantable, mientras sus ojos se fijaban en los de Amparo, intentando transmitirle todo el respeto y la admiración que sentía por su templanza. A partir de este instante, Amparo, tu salario no solo será duplicado, sino triplicado, porque el valor de tu honestidad, de tu dignidad inquebrantable y de tu espíritu es incalculablemente mayor que cualquier joya, que cualquier fortuna y que cualquier mansión que yo pueda poseer en este mundo. Quiero que sepas que esta casa es también tuya, y que tu lugar en ella es tan fundamental como los cimientos que la sostienen, y no habrá poder humano que vuelva a pisotear tu nombre o tu honor. Amparo, con los ojos anegados en lágrimas silenciosas que pugnaban por salir, sintió un calor en el pecho, una mezcla de alivio y una sorpresa que le hizo un nudo en la garganta, la cual aún recordaba el sabor amargo de los insultos de Regina, ahora disueltos por la ternura y la justicia. En ese preciso instante, mis amores, como si un hilo invisible de luz hubiera conectado sus corazones, Dieguito, que hasta entonces había permanecido oculto tras la gruesa cortina de terciopelo que adornaba la entrada del salón, con sus ojitos grandes y profundos aún húmedos por las lágrimas silenciosas que había derramado al ver la injusticia. Salió de su escondite y corrió hacia Amparo. Sus pequeños pies, antes tan reacios a moverse, ahora volaban sobre el parquet, y con un impulso puro y desesperado, se aferró a las piernas de Amparo, sus bracitos rodeando la tela del delantal blanco, con una fuerza sorprendente para un niño de 7 años, y su rostro se hundió en la suavidad del algodón, llorando, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de un alivio profundo y sanador que le desataba el nudo mudo que lo había aprisionado desde hacía tanto tiempo. Amparo, al sentir el pequeño cuerpo de Dieguito temblar contra ella, al oler el dulce aroma a infancia que emanaba de su cabello fino, se dobló un poco para abrazarlo con ternura infinita, sus manos ásperas acariciando el delicado cuero cabelludo del niño, y en ese abrazo mudo se entendieron, se sanaron, se prometieron una lealtad que trascendía cualquier palabra, cualquier trauma. El corazón de Amparo, que había sido una piedra pesada por tantos años de lucha y dolor,
se desmoronaba en 1000 pedazos de pura felicidad al sentir el calor de ese pequeño ser que le había entregado su confianza. Y entonces, mis amores, como si el propio aire de la mansión hubiera esperado este momento de purificación. Todos los empleados que habían presenciado la cruel escena, que habían contenido la respiración y apretado los puños en silencio, estallaron en un aplauso cerrado, espontáneo, que retumbó en el salón con los querubines pintados en el techo. Un aplauso que no era para don Emiliano por su justicia, sino para Amparo, para la dignidad de la mujer que, con su fortaleza, había vencido a la maldad y a la mentira. Un aplauso que sonó a redención, a esperanza, a la melodía más hermosa que Amparo había escuchado en toda su vida. Con el eco de los aplausos aún vibrando en sus oídos, Amparo se levantó, sintiendo el suelo bajo sus pies de una manera diferente, como si cada baldosa fría y cada encerado brillante le susurraran ahora historias de respeto y no de sumisión. Se dirigió hacia uno de los enormes espejos venecianos que adornaban el salón, con sus marcos dorados y antiguos que habían reflejado siglos de opulencia, y se miró. Su imagen, antes difusa por las lágrimas contenidas y la humillación, ahora se presentaba clara, nítida, con una luz nueva en sus ojos cansados, pero ahora cargados de una fuerza silenciosa. Lentamente, con un gesto lleno de un renovado orgullo, se ajustó el delantal blanco de algodón, aquel pedazo de tela bordado con flores de Nochebuena que su madre le había dejado como la única herencia palpable de un amor puro y desinteresado. El bordado, que antes parecía un simple detalle modesto en su vestimenta de trabajadora, ahora brillaba en el reflejo del espejo como una corona etérea, un halo de resplandor sobre su cabeza, una diadema invisible forjada con la plata de su honestidad y el oro de su alma noble. En ese instante, al mirarse fijamente, Amparo no vio a la gata muerta de hambre ni a la piojosa o a la marginal que Regina había intentado dibujar con sus palabras de veneno. No, mis amores, vio a la mujer fuerte de Honduras, a la niña que vendía baleadas bajo el sol inclemente, a la hermana mayor que había sacado adelante a su familia con el sudor de su frente y la valentía en su corazón. Y es que, mis amores, en este mundo donde el brillo del dinero muchas veces ciega y el poder corrompe el alma, debemos recordar siempre que la verdadera riqueza no reside en los mármoles fríos que pisamos, ni en los espejos venecianos que adornan las paredes de nuestras fantasías, ni mucho menos en los tacones de suela roja que intentan pisotear la dignidad ajena con su arrogancia metálica. No, mis amores, la verdadera fortuna, la que perdura y brilla con luz propia, se teje con hilos invisibles de honestidad. Se construye ladrillo a ladrillo con el sudor del trabajo justo y se envuelve en la sencillez de un corazón que sabe amar y que no teme a la verdad. No importa cuán desnuda y vulnerable se muestre. Pensemos en Amparo, en sus manos agrietadas que han sentido el ardor del cloro, en sus rodillas con callos que han conocido el frío implacable del parquet de roble francés encerado a mano, en su delantal de algodón con las flores de Nochebuena que su madre le bordó con hilos de esperanza y de recuerdo, un símbolo humilde que para ella valía más que cualquier Rolex de oro blanco con diamantes. Ella, mis amores, que venía de un pueblo de tierra roja en la frontera de Honduras, donde la violencia era una vecina constante y la esperanza a menudo una extranjera, demostró que la fuerza no reside en la altivez de las palabras ni en el grosor de una billetera, sino en la calma inquebrantable de una conciencia limpia, en la resiliencia de un espíritu que ha sobrevivido a 1000 tormentas. Su historia, la historia de nuestra Amparo, nos grita al oído, con la voz de la experiencia y el corazón en la mano, que el karma, esa ley universal que muchos olvidan entre sus lujos y sus engaños, existe, respira, y tarde o temprano, con una paciencia que asusta, cobra sus deudas. Regina, que se creyó dueña del mundo con sus 15,000 pesos en los pies y su perfume Lancôme La Vie est Belle, terminó sola y humillada, desprovista de todo, incluso del eco de sus propios tacones, porque su corazón estaba vacío, porque sus acciones estaban podridas por la envidia y la maldad. Ella, que despreciaba la sopa de $2 y anhelaba el caviar, descubrió que la vida, a veces, sirve platos más amargos que la propia miseria que tanto denostaba. Y por otro lado, mis amores, Amparo, que apenas ganaba $3,000 al mes, cuya infancia estuvo marcada por la ausencia del padre y la venta de empanadas en una esquina. Ella, cuyo delantal blanco de algodón era su armadura y su bandera, emergió victoriosa, no solo con un salario triplicado, no solo con el respeto de su patrón y el amor incondicional del pequeño Diguito,
sino con algo mucho más valioso e imperecedero: el aura inmaculada de su honor, la dignidad intacta que ni 1000 reinas con sus Louboutin podrán jamás comprar ni manchar. Porque recuerden, mis amores, que un delantal blanco de algodón, tejido con el esfuerzo de manos honestas y bordado con las flores de una memoria que se niega a olvidar sus raíces, vale infinitamente más que todos los lujos efímeros y las joyas brillantes que el mundo pueda ofrecer. Que la verdadera riqueza se mide en la pureza del alma, en la bondad de los actos, en la fortaleza para enfrentar la adversidad y salir de ella con la cabeza en alto, y en la capacidad de amar y de ser amado, especialmente por un pequeño ser que rompe su silencio solo para abrazar el corazón más noble de todos. Que la dignidad no tiene precio, no se compra con dinero, sino que se gana con cada sacrificio, con cada lágrima tragada, con cada injusticia superada. Y que, al final del camino, cuando todas las máscaras se caen y la verdad queda al descubierto, lo único que realmente importa es el legado de un corazón limpio, que ha sabido navegar por las tormentas de la vida sin perder su rumbo, sin manchar su esencia. Y eso, mis amores, eso es un tesoro que ni todo el oro del mundo podría jamás igualar.